Esta aerolínea es bien popular por este lado del mundo, pero no precisamente por su buen servicio y su calidad. No sé si me estoy metiendo en un problemón con esto, pero la aerolínea en cuestión se llama Pegasus Airlines. ¿Qué pasó, mi guacho, mi pana, mi sangre? Soy el FG y quiero darte la bienvenida a una nueva serie del canal. Esto es algo que estoy probando, así que a ver si les gusta también. Evaluando malas empresas. El día de hoy estamos en el aeropuerto de Copenhague. Estamos esperando nuestro avión. Nos va a llevar a Dubái, a los Emiratos Árabes Unidos. Como algunos de ustedes ya saben, nos botaron de Dinamarca. Nos echaron como cual sudaca. Nada, es broma. Si queréis, no es broma. No, mentira. Simplemente no nos dieron la Working Holiday Visa. Así que sí, tenemos que irnos de Dinamarca. Si quieren saber más del problema y del cagüín, les dejo por acá el video para que vayan y se enteren de todo lo que pasó. Está bien buena, está bien buena. Pero este video trata de viajar baratito, viajar livianito, viajar ligero, viajar muchas veces como se puede viajar y no como se quiere viajar. Y por eso vamos a hacer este viaje a Dubái en una de las aerolíneas low cost de Turquía más famosas. Esta aerolínea es bien popular por este lado del mundo, pero no precisamente por su buen servicio y su calidad. No sé si me estoy metiendo en un problemón con esto, pero la aerolínea en cuestión se llama Pegasus Airlines, que si hacemos una breve búsqueda por internet nos podemos dar cuenta que es una de las peores aerolíneas evaluadas. Si entramos a la página Trustpilot podemos ver que la puntuación que tiene Pegasus Airlines es de 1.7 estrellas. Y nos encontramos con comentarios como los siguientes: por favor, no viajen con esta basura. Mierda. Pegasus es 100% mierda. La peor aerolínea, un retraso de 8 horas sin compensación. Mi primera vez y honestamente fue horrible. Esta es la peor aerolínea en la que puedes viajar. Se pone interesante la cosa, se pone interesante. Pregunto, ¿será tan mala como se dice en internet que es? En mi caso, y para serles bien honesto, Pegasus Airlines era la aerolínea que me ofrecía los vuelos más baratos a Dubái desde Copenhague. Y sí, no me alcanzaba para Emirates o Qatar Airways, así que yo lo agradezco al menos, yo lo agradezco. Mira, menos mal que no habían buses, porque si habían buses, yo te tomo el bus y me planto 8 días ahí sentado en esos buses para llegar a Dubái. El pasaje de Copenhague a Dubái me salió $162 americanos, que serían unos 135.000 pesos chilenos. Este es un vuelo de 10 horas con una escala en Estambul de unas 4 horitas, así que acompáñame a confirmar o tal vez negar estos malos comentarios. Esto va a estar peligroso, esto va a estar cansador, esto va a estar duro, esto va a estar sumamente interesante. Hasta ahora, ningún problema en la aerolínea. Ha estado bien. De hecho, pensé que me podían cobrar como subcargo extra por alguna cosa o algo, no sé, te querían ahí meter la mula. Y no, hermano, todo súper bien. No han habido problemas, no han habido retrasos. Había una fila súper expedita. La aerolínea ha estado un 7. Nada que decir. Así que por ahora vamos bien. Estoy grabando con el celu porque pasa más piola. Si voy con la camarita, como que los guardias empiezan a mirar medio raro y se empiezan a acercar, entonces quería pasar más piola grabando aquí del celu. Ahí está nuestro avión. Ya casi nos subimos. Ya estamos arriba y la verdad es que es
Un avión bien viejito, bien viejito. Se siente bien antiguo, bien viejo los asientos y el avión en sí. En general se siente un poquito antiguo. Tiene solo una hilera al medio y no nada en realidad. Vamos a ver esta mierda. Tenemos esto, tenemos un par de polletitos, pero sí, más que nada eso es todo en realidad. Hace tiempo que no estaba en un país donde no entendía ni puta mierda lo que están hablando. Maskeyi başınızdan geçirip normal nefes almaya devam edin. Önce kendi maskeni. Pensé por un momento que podía venir alguna comidita o algo, pero en realidad ya no. Viendo la realidad, la cruda y triste realidad es que no va a venir nada. Otra cosa de la que me estoy dando cuenta es que los asientos tampoco son reclinables, entonces está ahí un poquito tieso. Esta es la posición que voy a estar durante 4 horas, así que vamos a ver cómo sale, ¿eh? Mira, me di cuenta de otra cosa. No tiene para cargar celular, no tiene USB, no tiene para escuchar nada, no tiene nada. Es bien básico, pero no pensaba que tan básico. Dale, nos vamos por cómodos. Voy a pegar una siestecita, a ver si puedo. Y espero dormir todo el camino porque te quedo sueño. Así que nos vemos cuando aterrizamos. Despertando, nos quedan unos minutitos para aterrizar. Voy a dormir Kayıp konutlarımız. Cómo me duele el cuello. Estoy más doblado que la cresta. Ahora nos vamos subiendo a alguno de los bucecitos que nos va a llevar al aeropuerto. Les doy un update. Ya estamos en Estambul, Turquía. Voy a comer algo, estoy cagado de hambre, pero ya estamos en camino. Llegamos a Turquía, estamos en Estambul. Vamos bien, nos queda una escalita de unas 4 horas de espera para tomar el siguiente vuelo y llegarle a Dubái. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Ya estamos un par de minutitos para salir al vuelo que nos lleva finalmente a nuestro destino Dubái. Vamos a ver cómo termina el último tramo, cómo nos va con Pegasus Airlines, la aerolínea low cost peor evaluada de Turquía. Entonces este es el segundo avión y sí, pues esto es lo que me refería. Este avión se siente más nuevo, mucho más nuevo. Es igual de básico, pero se ve más nuevo, se siente más nuevo en los asientos. Se ve más nuevo en general. Los asientos se ven mucho más nuevos, más cómodos. Sí, este sí que sí. Una eternidad más tarde. Sí, llegamos a Dubái. Nos demoramos menos de lo presupuestado, pero llegamos sanos y salvos a Dubái. Por un momento pensé que no llegábamos después de leer todos esos comentarios de la aerolínea, pero oye, llegamos sanos y salvos y el servicio Pegasus Airlines bastante bien, bastante bien. El avión era un poco antiguado, sí, y los asientos podrían mejorar un poquito, podrían ser más cómodos, pero en general súper bien. Por el precio que pagamos, súper bien. En mi caso, al menos, Pegasus Airlines se merece un comentario mío y una calificación de 4 estrellas. Creo que hicieron un súper buen trabajo. Me dieron lo que prometieron, básicamente. Un servicio bueno, eficiente. Creo que hicieron un gran trabajo y me dieron el servicio que yo esperaba. Espero que este video te haya gustado. Espero que te haya servido de algo. Recuerda, si tenés cualquier duda, soy LFG.